Teología moral número 4, la clase número 4, que vamos a ver los mandamientos 4, 5, 6 y 9. Y vamos a ver qué nos dice el cuarto mandamiento. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. El cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con sus padres. También está en las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar, o sea, los tíos, los abuelos, etc. Y exige que se dé honor, afecto y reconocimiento a todos los antepasados. Y se extiende también a los deberes de los alumnos respecto a los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria, a los que administran o la gobiernan. Este mandamiento implica y sobreentiende los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, todo lo que ejercen una autoridad sobre los otros. O sea, cuando se habla del cuarto mandamiento, uno resume diciendo honrar padre y madre, pero la honra tiene que ser también a todo el que ejerce autoridad sobre usted, o sobre mí, o sobre cualquiera. Entonces tiene que ver con la obediencia. Honrar es obedecer, y honrar es también hacer lo que se espera, es decir, y también ayudar a la persona que está por encima de nosotros. Ese es el cuarto mandamiento. Vamos a ver detalles específicos. Es el único mandamiento que tiene una recompensa cuando uno lo cumple. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Cuando se observa este mandamiento, se procura con los frutos espirituales, frutos temporales de paz y prosperidad. O sea que usted, cuando honra a su padre y a su madre, usted y también a los que sus superiores, lo que fueran, ¿verdad? Ejemplo, en el grupo de oración, si usted honra a su coordinador, a sus encargados, usted sabe lo que va a recibir: frutos espirituales y temporales. Va a recibir paz, va a recibir sosiego. Por eso es que dice que se prolongarán tus días, porque el que vive en sobresalto se le acortan los días, le da taquicardia, se le sube la presión, el azúcar, todo, ¿verdad? Y entonces, pero el que vive en paz con los demás, sobre todo con los que le están dirigiendo, esa persona, el Señor le da paz a su corazón, le da prosperidad también. Si al contrario tú no observas este mandamiento, hay grandes daños para ti y para la comunidad. Y lo sabemos, ¿verdad? Cómo las comunidades se ponen como una olla de grillos cuando hay dificultades, discusiones, falta de respeto, falta de obediencia. Entonces, en el plan de Dios, Dios creó una sociedad y se llama la familia, que es el núcleo básico, o sea, la célula más esencial de la sociedad. Y Dios la hizo para que hubiese un orden y que a través de ella nosotros podamos aprender las virtudes, podamos nosotros aprender a adorar a Dios y podamos también prepararnos para la sociedad en la cual vivimos. Ese era el plan de Dios, el plan de la familia. No es algo que surgió así, fue Dios mismo, aparece en el Génesis. Dice, macho y hembra los creó, y dice, dejará al padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De ahí vendrán los hijos. Entonces, ese es el plan de Dios en la familia. Y aparece establecido en el cuarto mandamiento. En la sociedad, la célula original, entonces, la familia. Es la comunidad, dice el 2207, que desde la infancia nos va a enseñar los valores morales, que nos va a enseñar a honrar a Dios, a usar bien de la libertad. Y nos va a enseñar también a vivir en sociedad. Entonces, en la familia vamos a aprender el cuidado, la responsabilidad,
respecto a los pequeños y mayores, los enfermos, disminuidos, los pobres. Y el Estado debe ayudar a la familia mediante medios apropiados, ¿verdad? Debe ayudarla para que puedan cumplir sus funciones. Pero ¿qué está pasando en la sociedad actual? Que se han organizado instituciones que no son del Estado sino extra, que son contrarias a la familia y han intentado por muchos medios destruir la familia, empezando con el divorcio primero, después con la limitación de los hijos que la familia puede tener, después con el aborto, después con el amor libre, es decir, que ni siquiera hay bodas por la ley, y cuántas cosas de ridiculeces que se hacen formando familias donde no hay, es decir, diseñando otros tipos de familias. Ustedes saben a qué me refiero, que no son familia en sí, porque no hay procreación, no hay crecimiento de la sociedad. Entonces, esa es parte del trabajo que se está haciendo en contra de la familia. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones. Cuando tenemos hermanos y hermanas y que son hijos de nuestros padres, tenemos los primos, los descendientes de nuestros antepasados, tenemos conciudadanos, tenemos hijos de la patria, tenemos los bautizados, los hijos de la Madre Iglesia. O sea, nosotros tenemos hermanos de sangre, hermanos en la iglesia, y tenemos hermanos que somos todos de un mismo Padre, hijos de un mismo Padre que es el Padre Celestial. Entonces, eso hace que haya una relación con el prójimo en que lo tenemos como una persona a la que tiene que respetarse y atenderse, ¿verdad? Y ellos son el prójimo para nosotros. Los miembros de la familia tienen ciertos deberes. ¿Cuáles son los deberes de uno como hijo? Bueno, los hijos, sean menores o mayores de edad, tienen hacia sus padres y a su madre un afecto natural que los une. Entonces, debe haber un respeto a los padres, se llama piedad filial. Filial significa de hijo a padre, filio significa hijo. Entonces, debe haber un respeto a los padres, una gratitud, ¿verdad? Porque nos han dado la vida. Inclusive si el padre no lo conociste, si nunca se ocupó de ti, el hecho de darte la vida, de ser tu progenitor, por ahí viene la gratitud. Tiene también gratitud por el amor que nos han dado, por el trabajo que nos ha proveído, ¿verdad? Porque nos han dado sabiduría y gracia, nos han ayudado a crecer. También hay un respeto filial que se debe expresar en la docilidad, en la obediencia a los padres. Y dice el numeral 22:17 que mientras viva un hijo, ¿verdad?, en el domicilio de sus padres, debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o de su familia. Tenemos en la sociedad actual el fenómeno de que los hijos no se casan y se mantienen allí en la casa. Los niní, ¿se acuerdan? Hay una generación que se llama los niní. ¿Cuáles son los niní? Que ni trabajan ni estudian, ni están de manganzones en la casa comiendo nada más y manteniéndose allí con renta paga, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que hay hoy. El que esté así cómodo no va a querer casarse, formar familia. Mejor se quiere llevar la novia para el cuarto y tener los hijos y después no responsabilizarse de ellos. Entonces, esto es un fenómeno que está destruyendo el plan de la sociedad, de la familia. Cuando los hijos se hacen mayores, deben seguir respetando a sus padres. ¿Cómo los respetará? Preveniendo sus deseos. Cuando ellos necesitan alguna medicina, necesitan alguna atención, necesitan el cariño, la llamada. Entonces dice también solicitando sus consejos y aceptando sus amonestaciones justificadas. Nosotros atravesamos por un periodo, la mayoría de nosotros, cuando estamos hablando de los que nacieron desde del 60 para acá, o vamos a ponerlo al revés, de los años 70 para atrás, todos los que nacimos en esa época, vivimos una época un poco dura de padres medalaganarios que golpeaban por cualquier cosa, que maltrataban, que descuidaban los hijos,
de alguna manera no daban cariño y mostraban una seriedad enorme ante todo, y los hijos no se le atendía en cuanto a la parte de sentimental, del cariño, de lo que es afectivo. Sin embargo, de ahí pasamos a lo que es la actualidad, de padres que miman demasiado a sus hijos, que lo consienten demasiado, que les dan demasiado cosas y lo están dañando también. Entonces pasamos de un extremo al otro. Y entonces nosotros, hijos que nacen que se crían sin responsabilidad porque no lo corrigen. Es más, estamos ante un fenómeno que es lo más negativo que yo encuentro, de hijos que dominan a sus padres, de padres que tienen miedo a sus hijos para corregirlo. Yo viví eso porque como trabajador social tuve que enfrentar muchas de estas cosas. Entonces, responsabilidades para con los padres. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. Entonces, los padres deben prestarle ayuda material y moral en los años de vejez. O sea, los hijos en los años de vejez deben prestarle a los padres ayuda material durante sus enfermedades, momentos de soledad o de abatimiento. El problema más grave a veces es cuando los padres se enferman y los hijos tienen que turnarse para cuidarlo. Siempre aparece uno que se sacrifica y los otros que se hacen la vista gorda, ¿verdad? Que se molestan cuando le toca su turno de atender o se excusan de cualquier manera. Entonces, debe haber un respeto filial que va a favorecer la armonía familiar. Y debe haber ese respeto entre hermanos y hermanas. Los cristianos están obligados a una gratitud especial con quienes recibieron el don de la fe, el bautismo, la vida en la iglesia. Actualmente tenemos enorme cantidad de católicos que no bautizan sus hijos en la edad conveniente y lo dejan sin bautismo. Entonces, también tenemos que no enseñan la fe y piensan que el catequista le va a enseñar todo a los hijos. Y no es así. Hay que enseñarle en la casa a orar, a leer la Biblia, enseñarle a ayudar a los pobres, a las virtudes. Todo esto tiene que ser enseñado. Dice, pueden tratarse de los padres, de los otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, maestros, amigos. A todos ellos hay que atender de alguna manera. Entonces, deberes de los padres. No crean que no tienen también sus deberes en el cuarto mandamiento, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes aquí que están acá son padres. La fecundidad es un deber. Estamos en una sociedad que los hijos de ustedes, la generación que sigue no quiere tener hijos, no quieren tener un gato o un perro. Pero es un deber el que nosotros nos reproduzcamos, porque lo dijo en el Génesis el Señor: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? Si no lo hacemos, entonces estamos contraviniendo una voluntad de Dios. Los padres deben mirar a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos como personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes. No es de llevar los hijos a la iglesia y quedarse en el parqueo allí viendo un partido de fútbol. No, tienen que mostrar con el ejemplo, ¿verdad? Que ellos te vean orando a ti, que vean que tú lees la palabra de Dios. Eso es muy importante. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y testimonian esa responsabilidad en el hogar, también dándole ternura, perdonando, respetando. Y miren qué interesante, dice que los hijos también pueden darle educación a sus padres. Los hijos aprenden, los niños nacen hoy sabiendo, ¿verdad? Saben mucho. Y yo he visto testimonios interesantísimos de hijos que han llevado a sus papás a la iglesia. Las han llevado, porque los padres andaban descuidados. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos, sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos. Se hace más acto para guiarlos y corregirlos. Un padre puede pedir y debe pedir perdón a sus hijos cuando han cometido errores. Cuando muchos se han convertido en la iglesia, ¿verdad? Que, digamos, antes vivían por ahí haciendo cualquier cosa, en drogadicción o en alcoholismo o lo que fuera, o infidelidades, se encuentra con Dios en algún retiro, entonces los hijos se ponen rebeldes.
porque los hijos se acostumbraron a verte en el mal ejemplo y ahora creen que es hipocresía lo que estás haciendo. Si no parte de un perdonarse, de pedir perdón por lo que hicieron malo, allí no va a haber esa conversión de los hijos. Yo he visto padres que vienen diciendo que quieren que sus hijos se vayan a un retiro, se conviertan, pero ¿qué ejemplo le diste durante tantos años? ¿Le pediste perdón? Es importante hacerlo, porque a través de eso ellos van a ver el cambio de conducta, que no es hipocresía. Entonces los padres tienen que intervenir en la educación de la fe. El sacramento del matrimonio nos da una responsabilidad y un privilegio de evangelizar a los hijos desde la primera edad. Los primeros heraldos quiere decir que comunica la palabra de Dios. De los hijos deben ser los padres. La educación de la fe por los padres debe comenzar desde la más tierna infancia. El bautismo es inicio de la carrera de la santidad, no es decisión, no es opción para los hijos, o sea, no es un choice, es un must be, un must do, o sea, algo que tenemos que hacer nosotros por nuestros hijos. Usted encuentra por ahí gente que se han contaminado con las teorías protestantes de que ellos decidan cuando tengan cierta edad en bautizarse. Eso no es así. Eso no es así, es una irresponsabilidad de los padres que no bautizan a sus hijos temprano. Jesús dijo, dejan que los niños vengan a mí, que de los tal. Y no se lo impidan, dice Jesús. No se lo impidan. Con teorías aquellas de dónde salen. Del demonio tiene que ser, porque es una falta de avanzar en la vida de santidad cuando no reciben el bautismo temprano. Entonces, debe haber una catequesis familiar que acompaña y enriquece otras formas de enseñanza de la fe. Tienen la misión de enseñar a sus hijos a orar, a descubrir la vocación. Y los hijos también, a su vez, deben contribuir al crecimiento de sus padres en la santidad, lo que decía antes, ¿verdad? Papi, eso no se hace, mami, esto no está bien. Estás chismeando ahí de la vecina, eso no está bien, eso Dios lo castiga. Y hay hijos que lo hacen, niños que lo hacen, sobre todo cuando tienen esa inocencia bien hermosa, ¿no? Entonces, yo he visto familias que los hijos lo han traído a la catequesis, los papás andan por ahí en otra cosa, y los hijos mismos acaban trayéndolo a la catequesis de adultos también a los papás, para que se casen por la iglesia también. Entonces, hay una vinculación de los familiares, dice que no son absolutos los vínculos familiares, a la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humana y espirituales. La vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Miren esto, es algo que pasó mucho en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Los padres criaban a los hijos como una alcancía para asegurar ellos su retiro después, ¿no? Es decir, yo quiero que estudie medicina o estudie derecho o estudie ingeniería, porque así él se va a hacer rico y va a hacer rico a mí, ¿verdad? Eso es criarlo como una alcancía. No es así. No le vamos a imponer una profesión a los hijos pensando en que ellos nos van a ayudar a nosotros económicamente. Ellos tienen ese deber, pero no es algo que tenemos que contar con eso como una obligación en que tiene que ser así necesariamente, sino se le educa en la virtud y ellos a su vez responden. Entonces, pero responden ¿de qué manera? En la virtud, o sea, en la generosidad, en el amor, ¿verdad? Y los padres deben respetar la llamada de los hijos a seguir a Jesús, o sea, la vocación. Lo más increíble es que a veces gente bien católica, cuando los hijos le dicen, quiero ser sacerdote, se molestan, creen como una pérdida y usan excusas bien tontas como, oye, el apellido se va a desaparecer, yo quiero nietos. ¿Y qué es mejor que tener hijos que sean sacerdotes? O hijas que sean religiosas. Es una bendición para toda la familia. Cuando el sacerdote se ordena, recuerda que le dije, le entregan a la mamá, o cuando se muere un sacerdote, le entregan a la mamá los utensilios que él usó, como un regalo. Y la mamá recibe algunas cosas para guardar, que son pruebas de que son la madre de un sacerdote. En el cielo se sabrá los beneficios que tienen los padres y madres de un sacerdote. Se sabrá. Pero aquí se sabe ya, porque un sacerdote no deja de orar por sus padres en la misa.
Así que es una bendición muy grande. Los padres deben acoger y respetar con alegría, acción de gracia, el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que sigan la virginidad por el reino, en la vida consagrada, en el ministerio sacerdotal. Entonces, las autoridades en la sociedad civil tienen que honrar a todos, ¿verdad? Para el bien. Entonces, los que ejercen la autoridad deben ejercerla como un servicio. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de la persona y a la ley natural. Entonces, el poder político debe respetar los derechos fundamentales de la persona y administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente a la familia de los que no tienen herencia, ¿verdad? Entonces, el Estado está en la obligación de ayudar a las familias a levantar a los hijos. Entonces, las sociedades en las cuales hay esa ayuda, esas sociedades avanzan bastante. Pero donde no hay esa ayuda, los muchachos andan en la calle y se crece la delincuencia y se crece la vagancia, ¿verdad? Entonces, deber de los ciudadanos es el deber cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad, en virtud de la justicia, la solidaridad, la libertad, todo eso, ¿verdad? Yo voy a pasar estas partes porque después vamos a ver cómo recogemos un curso de doctrina social de la iglesia, y hay algunas cosas de estas que van allí en este curso, si se da eventualmente. Nosotros en la renovación carismática que yo conozco aquí en Estados Unidos, está muy flojo eso de doctrina social de la iglesia, muy flojo. En muchos de nuestros países los grupos de oración todos tienen obras de misericordia, obras de caridad que hacen. Se dedican a eso también, o sea, no solo ir, gloria a Dios, aleluya y nada más, y después gente con necesidades alrededor suyo, el cual no se hace nada por ellos. Tiene que haber obras de misericordia. Y cada grupo de oración debe adoptar algún tipo de obra de misericordia en su país si se quiere. Levantar una capilla, levantar una escuela, levantar un acueducto. Y ustedes, los fondos que hacen no es para echarse fresco con los dólares, no. Es para enviárselo a las personas, a los sacerdotes, a los misioneros, etc. De eso se trata. Entonces, la mayoría de los grupos de oración aquí en Estados Unidos son totalmente elitistas en el sentido de solo orar y orar y orar, pero nada de obras de misericordia. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Entonces vamos a tratar después de ver cómo damos un curso de doctrina social de la iglesia para aumentar un poco la sensibilidad social de los miembros de nuestra amada renovación carismática. Vamos al quinto mandamiento. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Señor de la vida quiere decir que Dios es el dueño de la vida. Nadie puede arrogarse eso. Nadie puede sentirse como dueño de la vida, ni la suya ni la de los demás. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Numeral 2258. El 2260 dice: la alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Fratricida significa matar al hermano. Frater es hermano. De ahí viene la palabra fray, significa hermano. Entonces, hay una violencia fratricida en el corazón del hombre, o sea, un deseo de acabar con todo. Eso lo metió Satanás en el corazón del hombre. Y ustedes ven que Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. ¿Por qué? Porque se metió eso de que hay que matar a todo el mundo, a los niños que no han nacido, a los que nacen con defectos, hay que matar después a los que están enfermos, enfermedades terminales, hay que matar a los viejitos pues ya están incomodando, hay que cuidarlos y gastar mucho en ellos. Todo eso es fratricida. Se han metido en la cultura de la muerte. La Escritura precisa que el quinto mandamiento prohíbe: no quites la vida del inocente y justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano y a la regla de oro, que es: no le haga a otro lo que no quiere que te hagan a ti. Esa es la regla de oro. Y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. O sea, esa ley, el quinto mandamiento, obliga a todos, no es solo a los cristianos.
Entonces vamos a hablar de la legítima defensa, que aquí hay un poco de puntualización que hacer. 22.6.3. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. El amor por ti mismo, o sea, cuando dice amar al prójimo como a ti mismo, ese amor de uno mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Por tanto, es legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende tu vida, si alguien viene a matarte, tú tienes que defender tu vida. Y si tú la defiendes y por defenderla la persona que te viene a atacar muere, no se considera usted culpable de ese homicidio, o sea, de homicidio. Incluso cuando te ve obligado a darle un golpe fuerte al agresor, un golpe mortal. Eso es lo que se llama legítima defensa. ¿De acuerdo? Tú no planeas esa muerte, tú no quieres esa muerte, pero se causa porque hay violencia en el acto de agredirte a ti. Y entonces tienes que responder con fuerza, con contundencia. La legítima defensa, dice el 22.6.5, puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otros. Tú tienes que defender como madre a tus hijos. Entonces eso es legítima defensa. Y ahí dice que es un deber grave. Como padre tienes que defender a tus hijos, ¿verdad? Entonces dice, los que tienen autoridad legítima también tienen el derecho de rechazar a los agresores de la sociedad civil, confiada su responsabilidad. Por eso es increíble que países que han intentado trabajar en contra de las gangas y de organizaciones criminales que lo que hacen es cometer crímenes, cuando los gobiernos se ponen duros, lo atacan. Pero ¿y entonces cuál es el cuento? Ese es el deber de un gobierno, atacar esos cánceres sociales, ¿verdad? De una forma contundente, porque la gente necesita vivir en paz, ¿de acuerdo? Si no, léase usted la historia de la humanidad, se necesita vivir en paz. Y léase la misma palabra de Dios, como Dios decía, acaben con todo eso, ¿por qué? Porque esos lo van a destruir a ustedes. Entonces, hay que puntualizar siempre, no podemos entrar en una especie de romanticismo de que, ay no, pobrecitos, ¿verdad? No, si eran criminales, es criminales, hay que tratarlos como tales, ¿entiendes? Se pueden rehabilitar y se debe trabajar por rehabilitarlos, pero hay que ser contundente, no es un asunto de dejarle hacer cosas. A mí me da cuerda a veces, ¿no? Un poco indignación cuando veo que a veces hay gente que está en las cárceles mejores que uno que está afuera. Tienen hasta cancha de basquetbol y todas esas cosas, televisores, celulares y todas esas cosas, y a lo mejor usted ni la tiene, o no tiene tiempo ni siquiera de usarla, ¿no? La máquina de correr, ellos sí. La enseñanza tradicional de la iglesia no excluye supuesta la plena comprobación de la identidad y responsabilidad del culpable. O sea, oiga esto, el recurso de la pena de muerte. La iglesia se ha opuesto mucho a la pena de muerte, pero es caso por caso. ¿De acuerdo? Caso por caso. Porque dice, si la pena de muerte fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto la vida de los demás, entonces es legítima. Yo mismo no me gusta la pena de muerte, sobre todo en este país o en países en los cuales hay racismo. ¿Por qué? Porque a veces se la aplica precisamente a los más vulnerables, a los grupos minoritarios. Y a veces hay mañas en cuanto a las cortes y cosas de esas, ¿no? Y ahí vamos a decir, no se identifica al culpable bien, se culpa a otro que ni siquiera fue. Ha habido muchos casos de este tipo. Por tanto, no debe ser una cosa festinada, de que a todo el que hizo algo del machete, no corten en la cabeza, no. Tiene que ser algo que tiene que estudiarse bien y darse la dignidad que corresponde a esa persona. Sobre todo darle su servicio de encontrarse con Dios antes de morir. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Hay una palabra ahí que se llama eugenesia. ¿Sabe qué consiste la eugenesia? En matar un grupo de personas para mantener la salud pública. Eso es eugenesia. Entonces se usa mucho, por ejemplo, en países en que se usó en el tiempo de Esparta y Atenas, ¿verdad?
era un tipo de eugenesia, mataban a los niños que nacían con defecto, para ellos mantener una raza pura. Hitler usó eso de la eugenesia también. Entonces, todo esto, el infanticidio, el fratricidio, el parricidio. ¿Cuál es el parricidio? Cuando tú matas a un hermano. Parricidio, ¿verdad? Alguien que es de la misma... No, parricidio a los padres, perdón. Fratricidio es hermano. Parricidio es cuando asesinan a los papás. Todo eso, el homicidio del cónyuge también, son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Por eso esta gente que ven estos especiales que ponen allí de esposo o esposa que matan al esposo para cobrar el seguro de vida. Yo ni considero eso un entretenimiento, eso es algo horrible. El homicidio voluntario, el 22:6-9 dice: el quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. O sea, ¿de qué se trata esto? No dice provocar indirectamente la muerte de una persona. No se puede hacer nada para provocar esa muerte. Digamos, utilizar a la persona como experimento. No. El homicidio involuntario no es moralmente imputable. O sea, ¿cuál sería un homicidio involuntario? Por ejemplo, usted va en un vehículo, va a su velocidad que corresponde y una persona se atraviesa y usted lo mata. Es un homicidio involuntario. Una vez una predicadora de la renovación para los jóvenes, allá donde yo estaba, ella mató a una señora mayor, una envejeciente. Un homicidio involuntario. Y eso fue a corte y todas las cosas, y ella realmente estaba bien traumada. Porque son cosas que a uno le chocan, ¿verdad? Ver la muerte de otra persona, que uno la haya provocado. Pero en realidad fue involuntario y ella tuvo que hacer terapia para darse cuenta que no era culpable. Entonces, pero dice, no está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Ahí debe ser incluso, sin intención de causarla. Es decir, alguien se metió a robar y tú le tuviste que dar un sonazo a esa persona, ¿verdad? Como el hombre del bate, ¿verdad? Que entró el ladrón primero y abrió la ventana y entró y entonces estaba el dueño esperándolo con un bate para darle por la cabeza. Entonces era bien vivo y le dijo al otro que estaba acompañando: entra tú, que a mí me da risa, dice, para que le dieran al otro, ¿verdad? Entonces él estaba preparado con un bate para darle, ¿de acuerdo? Pero en realidad no tenía intención de matarlo. Lo que hizo fue que le bajó todos los dientes, ¿sí? ¿Verdad? El aborto, numeral 22:70. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ser reconocido, sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Numeral 22:7.2. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. ¿Qué quiere decir late sentencia? Que no tiene nadie que decírselo a usted. Ya el que incurre en un aborto o contribuye a que se produzca ya está excomulgado. Solo por contribuir. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como otro ser humano. O sea, el embrión está, es lícito, ¿verdad?, que a un embrión se le hagan operaciones en el vientre de la madre. Se le opere, se le haga cualquier tipo de tratamiento ahí dentro, y se ha hecho, la medicina ha avanzado para eso. Suficiente para eso. Y hay niños que vienen con defectos que le han corregido el defecto en el vientre de la madre, con operaciones. Si te operan a ti hasta, quién sabe, al cerebro, te meten una agujita por allá adentro, tijeritas minúsculas y cosas de esas, no pueden hacer con un embrión. Sí, claro, pueden hacerlo.
Vamos a hablar del diagnóstico prenatal, que ahí es que viene el truco de provocar abortos sin necesidad. Es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de su resultado, de provocar un aborto. O sea, van a analizar el niño, lo que llaman neosintesis, ¿verdad? Que hace así, le meten una aguja y allí averiguan cómo está el líquido, no sé qué, etcétera, y ahí averiguan cómo viene el bebé. Ese diagnóstico prenatal es lícito si es para defender la vida del embrión y del feto. No lo contrario para estar aconsejando abortos. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Numeral 2275. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo exponga a riesgos desproporcionados, que tenga como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Y también las manipulaciones genéticas contrarias a la integridad y a la identidad personal del ser humano. Hoy se está haciendo muchos experimentos médicos con aquello que llaman las células madres. Eso hay que ver de dónde sacaron las células madres, porque se pueden sacar del mismo, de usted como adulto le pueden sacar células madres y producir con eso células que van a servir para su tratamiento. Pero si utilizan células madres de embriones abortados, ya eso es realmente inmoral. O de embriones que se crean en laboratorio para agarrar de ellos órganos. Eso es lo que está diciendo aquí. Material biológico disponible, dice, que es inmoral. Entonces uno tiene que saber de dónde sale lo que uno le están haciendo el tratamiento. Hubo una gran controversia cuando el tiempo de la vacuna, ¿se acuerdan del COVID? Precisamente porque algunos decían que unas que otras de esas venían de material fetal, ¿verdad? De niños abortados. Entonces, uno tiene que investigar, porque no es ya inmediatamente, ya póngame esto, lo que sea, yo que quiero estar sano, no importa dónde saquen el material. No, es inmoral si tú no investigas, ¿no? La eutanasia, esa es otra palabra muy importante. Eutanasia, no le pongan ese nombre a ninguna tía o ningún hijo, ¿verdad? Tía Euta. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida normal como sea posible. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Los medios quieren vender esto a veces como caridad, como que tienen el derecho, etcétera. Y se han dado casos como en Perú y otros países, en Colombia recientemente, en España recientemente, que son casos de personas que ellas mismas dicen y firman para que le quiten la vida. Eso es suicidio asistido. Lo quieren pintar como eutanasia. La palabra eutanasia tiene dos palabras. Eu, que significa bien, y tanasia, que significa fin. Entonces es como darle un fin bueno a la persona, un fin caritativo. Y no es así. Entonces, la interrupción de tratamientos médicos onerosos, atiendan a esto que es muy importante, porque aquí hay otra duda que mucha gente plantea a veces. 2278 dice, la interrupción de tratamientos médicos onerosos quiere decir costosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. O sea, la interrupción de eso puede ser legítimo. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, sí aceptando poder impedirla. ¿Se recuerdan el caso de San Juan Pablo II? Que lo llevaron varias veces al hospital, ¿verdad? Le hicieron hasta traqueotomía, se le abrieron aquí para que respirara. Y al final, varias veces que lo llevaron, al final él dijo, ya no más. Él no quiso que volvieran a llevar al hospital a hacerle estos tratamientos onerosos, peligrosos, extraordinarios, desproporcionados, que no daban, dice, ningún resultado. Entonces, esos tratamientos usted puede rechazarlo o puede rechazarlo en su familiar.
tiene conectado 20.000 tubos, pero ninguno, o sea, está el tubo de alimentación, que es normal que así sea, ¿verdad? Pero le meten que un tubo para respirar, que otro para que el corazón funcione, que otro para no sé qué cosa. Y al final es artificial la vida que le están prolongando a esa persona. Y si le desconectaran, si se lo dejaran conectado, no mejora su salud. ¿De acuerdo? No mejora su salud. Entonces, por eso, dejándolo conectado no mejora la salud. Lo que se está gastando sin necesidad. Entonces, desconectarlo es legítimo en ese caso. ¿De acuerdo? No es como el caso, ¿se recuerda de una señora que se llamaba Terry Chavo? Hace unos años de eso, que el esposo quería desconectarla para agarrar el seguro. La familia de ella creo que no quería, algo así. No me acuerdo exactamente cómo era el caso. Pero ella lo único que tenía era un tubo de alimentación. No era ni oxígeno ni nada. Estaba vegetal, pero era con tubo de alimentación. Desconectar el tubo de alimentación, eso era una eutanasia, un crimen. Y lo hicieron, porque eso fue a corte y demás, y se determinó que sí. Pero eso no era legítimo, porque era apenas la comida. Es como dejarle de dar de comer usted a su perrito, a su gato, lo que sea, o a su hijo, para que se muera. ¿Entiendes? Aunque la muerte se considera inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Los cuidados ordinarios. Y eso es lo que se llama los paliativos, ¿se acuerdan? Cuando una gente ya va aquí le llaman el respite, o algo así, ¿cómo es? Que se llama, cuando ya va a un hospital donde le están dando como los últimos cuidados. Hospital. Respite es otra cosa, ¿no? Cuando a la mujer el esposo le está maltratando, ¿verdad? La llevan a un respite, o a los jóvenes también, lo llevan así. Pero esto es hospital. O sea, que es cuando lo lleva para un lugar donde le van a dar los últimos tratamientos, y ahí le dan a veces hasta drogas como morfina para evitar el dolor. Todo eso es normal, o sea, es legal, es moral. Lo que es inmoral es ponerle tubos por todos lados y no ver ninguna mejoría. Esto después en la pregunta ustedes pueden hacer. El suicidio. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Esto dice el numeral 2280, bien claro, del Catecismo. Y dice el 2281, el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional, humana. Porque el que se suicida, en realidad, maltrata también a los que quedaron vivos. Lo está castigando de esa manera, porque le trae un sufrimiento que no estaba en la lista, ¿verdad? Por eso que dice que rompe injustamente los lazos de solidaridad. Entonces, el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Dios no quiere que nadie se quite la vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que se salven. Es lo que Dios quiere. Hay trastornos psíquicos, dice el 2282, que son graves, como la angustia, el temor grave de la prueba, el sufrimiento o de la tortura, que pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Suponte tú a alguien que está preso y le están torturando para que diga algo que no ni siquiera es, o sea, que confiese una cosa que no tiene nada que ver. Entonces lo están torturando. Esa persona al final no soporta la tortura y se quita la vida. No es imputable de suicidio, del pecado de suicidio. Así. Y hay trastornos psicológicos también, gente que anda un poco desequilibradas, ¿verdad? Por depresión y cosas por el estilo, que el suicidio tampoco se considera como un pecado grave en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberlas facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. El último segundo, una persona se tiró un tiro, mientras está la sangre saliendo, puede que esa persona se arrepienta. Mientras se tiró de un puente o de un lugar alto, puede que en la bajada, aunque sea un segundo, se arrepienta. Y ahí Dios le perdona. Entonces, hoy por hoy hay mucho trabajo así en los que son los medios sociales,
o sea, las redes sociales y demás, que promueven el suicidio de alguna manera, en películas. Increíble, una vez vi una película que dejé de ver a ese actor que era famoso, es famoso, y me gustaba muchísimo ese actor hasta que hizo esa película, donde él se quita la vida para donar sus órganos. Y yo dije, no, esto es contrario a la ley de Dios. Uno no puede aplaudir ninguna de esas cosas. El respeto de la dignidad de las personas. Está el escándalo. ¿Qué es lo que es el escándalo? Por eso Jesús mete el escándalo en el 5.º mandamiento. Porque ¿qué hace un escándalo? ¿Qué mata el escándalo? Mata la dignidad de la persona, mata la moral, mata la confianza que tú tienes en cualquier persona. Entonces, el escándalo es una actitud o comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por su acción o omisión arrastra deliberadamente al otro a una falta grave. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que esté dirigiendo un ministerio, si comete un escándalo de infidelidad, de drogadicción, de alcoholismo, eso es más grave que si fuera feligrés común y corriente. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la vista puesta en usted. Si usted es lector, si usted es cantor en el coro, en la iglesia, si usted es ministro extraordinario de la Eucaristía, la gente tiene los ojos puestos en usted. Entonces cualquier escándalo que usted haga es más grave, porque hay más gente atenta a usted. Y el enemigo de esas son las personas que quiere darle por el cuello para hacer más escándalo. ¿Por qué ustedes creen los escándalos de los sacerdotes? Porque el enemigo, si va a atacar una congregación entera, no se va a poner uno por uno, ataca al que está dirigiendo la congregación. Porque ahí le destruye la fe a mucha gente al mismo tiempo. Entonces él va a trabajar en esto. Entonces el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Entonces dice que es más grave cuando el escándalo lo provocan gente que están supuestas a enseñar y educar a otros. 22:8-7 dice que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal directa o indirectamente que ha favorecido. Los países nuestros, Latinoamérica, están llenos de escándalos de robo o de corrupción. Parece que no se recuperan de eso, ¿verdad? Porque cada día sube un político, tú lo ves bien bueno mientras está el candidato. Yo le decía a mis hermanos en estos días, estaba en República Dominicana y entonces decía que el que está de presidente ya es su segundo periodo. Y entonces dice, ¿y por quién ahora van a votar? Dice, ya no se ve a nadie. Y digo yo, ¿y este que está es popular? Y no, la gente dice que no está haciendo nada. Y yo decía, es que es popular nada más cuando está corriendo, ¿verdad? Cuando está haciendo campaña. Y el primer día de su presidencia es popular todavía, y al segundo día ya se le acabó la popularidad. Y eso pasa en todos los lados, ¿sí o no? Que la gente se ilusiona sobre las cosas que puede hacer alguien que sea presidente. Y entonces está más pendiente a los errores que a los hechos, a las cosas buenas que puede hacer. Entonces tenemos que mirar eso. Vamos a ver el respeto de la salud. Cada uno de nosotros tiene que cuidar su salud. Es contrario al 5.º mandamiento el que usted se descuide con su salud. Entonces, ya ustedes saben, comida, fast food, el no ir al médico, el no seguir los tratamientos que te recomienda el médico, el no cuidar usted su salud física, no hacer ejercicio, cosas por el estilo que dañen su salud. Es contrario al mandamiento, hay que confesarlo cuando usted haga cualquier cosa rara de esa. Usted puede decir, padre, me confieso de que pasé un mes entero comiendo hamburguesas todos los días. Como hizo uno, haciendo un experimento, hizo uno así una vez, salió en YouTube por ahí. Comió hamburguesas diario y le aumentaron todos los niveles de colesterol, todas las cosas. Él atentó contra su vida. Entonces tenemos que tiene que ver con el alimento, con el vestido, con la vivienda, con la educación. Todo eso tiene que ver con la salud.
28:9 dice, la moral exige respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a promover el culto al cuerpo. Ahí está el extremo. Hay gente que pasan 2 y 3 horas en el gimnasio diario, pero llámale para que vayan 1 hora al grupo de oración o a rezar o a hacer un estudio bíblico. No tienen tiempo. Y eso es mirarse para ver dónde tiene que hacerse más. Y le dicen, usted tiene que hacerse un poco más las piernas, están muy flacas. Usted tiene no sé qué que hacerse las sentaderas porque está muy grande. Que no sé qué. ¿Cuántas cosas no hacen los entrenadores esos famosos personal trainers? ¿Verdad? Te viven diciendo a ti, sus cejas están muy grandes, póngasela más pequeña, no sé qué. Cuánto de eso, ¿no? O hay gente que llegan al barbero o a la peluquería y eso es un cuidado enorme por ese cabello, etcétera, ¿no? Entonces yo ya me evité ese problema, ya. Hoy existe eso, el llamado culto al cuerpo, y eso es peligroso, ¿de acuerdo? Hay que cuidar la salud, sí, pero no llegar al extremo de tener un culto al cuerpo. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Hay gente también que son abusivos con las medicinas. Se toman de todo y a veces en cantidades que no necesitan. 5 y 6 vitaminas y todas son las mismas. No, ¿para qué? ¿Verdad? Hay que cuidarse. El uso de drogas inflige graves daños a la salud y a la vida humana. O sea, de las drogas. No las drogas como medicina. El respeto de la persona y la investigación científica. Los experimentos científicos, médicos, psicológicos en persona o grupo humano pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Pero ojo, 22:9.5 dice, la experimentación del ser humano no es moralmente legítima. Se hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. Esto es peligroso cuando ponen en experimento una nueva medicina, pero sin ponerla en experimento con animales, que lo cual es legítimo. El ponerla a usar con animales primero para ver si va a ser algo que haga bien al ser humano y que al mismo tiempo no provoque efectos secundarios. A veces usted lee la lista de efectos secundarios que produce cualquier medicina y mejor ni la toma, porque dice, pero esto es un veneno, esto que me voy a tomar. Pero si eso es lo que te va a hacer bien, bueno, de pronto entonces sí. Ahora a veces hay que discutir un poco con los médicos también, porque ellos están con aquello de que le pagan por promover ciertos medicamentos y a ellos no le importa si le rompe su hígado o si le daña otra cosa a usted. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. El trasplante de órganos, ¿se acuerda que le hablé a ustedes de esto? Numeral 22.9.6 dice, es conforme el trasplante de órganos, es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. O sea, tú no vas a trasplantarle un pulmón a una persona para otra, si el que se quedó con un solo pulmón va a tener daño, ¿verdad? La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Pero ojo, cuidado cuando hay sociedades en que no hay control de esto y se negocia, como está pasando en China, que están negociando con los órganos. Es mejor que usted ni la ponga en la tarjeta, mejor que sea algo de tú a tú. Que usted diga, bueno, me estoy muriendo, ok, listo, ahora dono mis órganos. Pero no así como decir, lo puse ahí, pues mire, este es un buen candidato, llegó ahí con una gripe nada más, pero vamos a sacar de aquí buena plata, ¿verdad? Todas esas cosas. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. También lo es la mutilación para dar vida a otros. Eso que ha pasado en la denuncia que hay sobre China, de que hay los uigures, que son una raza, y también la gente que pertenecen a una secta del hinduismo, creo que se llaman, ahora me acuerdo yo, Falun Gong se llama así. Ellos los metían presos solo por ser esa secta, y allí, cuando estaban presos, los sacaban para extirparle los órganos, matarlo físicamente para sacar los órganos. Y China estaba siendo el país que más rápido la gente conseguía órganos donados, entre comillas. Y los millonarios de Europa y todos esos sitios estaban yendo allá. A trasplante de corazón, trasplante de cosas así. Es una cosa horrible. Eso dice inadmisible.
Respeto a la integridad corporal. Los secuestros, tomar rehenes, que impera el terror mediante la amenaza, son intolerables para las víctimas. El terrorismo, la tortura, las amputaciones, mutilaciones, todo eso está mal. Pero esto es como un tema de una clase de doctrina social de la iglesia. Vamos a entrar a la parte de los muertos. Los moribundos se ha de prestar todas las atenciones necesarias para ayudar a vivir sus últimos momentos con la dignidad y la paz que necesitan. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con Dios vivo. Los cuerpos de los difuntos, o sea, primero, ¿verdad? Usted atienda al que está moribundo en su familia, que reciba toda la atención sacramental necesaria y también la atención médica, ¿verdad? Y ahora dice, si la persona fallece, deben tratar su cuerpo con respeto y caridad en la fe y esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros como grupo de oración, cualquiera que fallece dentro de los hermanos que son del grupo, se debe ir al sepelio, se debe ir a la novena que se le hace, se debe atender a esa familia de alguna forma. Lo que no es lícito es venir a traer el mortorio al grupo de oración, ¿de acuerdo? Si no se puede. Pero sí, los del grupo de oración deben asistir a los servicios fúnebres. Entonces, la autopsia de los cadáveres, dice, es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal, ¿verdad? Y de investigación científica. O sea, se puede hacer investigación científica o razones de orden legal para hacer una autopsia, pero en realidad solo así. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo, ya dijimos. La iglesia permite, atiendan a esto, la incineración cuando ella no cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Y con la ceniza no se puede estar inventando, ni hacer medallitas, ni hacer distribuirse la ceniza cada uno un poquito para su casa, ni tener una urna ahí, tener en la casa ahí para estar hablando con la tía cada vez que entre a la casa, con la ceniza de la tía o de la abuela o de la mamá. Eso no es posible. Las cenizas deben ser dispuestas en un campo santo, lo se llaman campos santos, que es un cementerio. Hay lugares ya en los cementerios para depositar las cenizas, y ahí están, su lugarcito específico. Entonces, no es para andar con esa ceniza por ahí haciendo de todo. Vamos al sexto mandamiento. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con otros. Entonces, corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar la identidad sexual. Reconocer y aceptar. Y aquí cuando habla el catecismo de identidad sexual, no está hablando de inventos de identidad, está hablando de la real, de la biológica. ¿De acuerdo? Esa identidad que se refiere. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. O sea, hay complementariedad. Cada uno de los sexos es como una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y la ternura de Dios. O sea, hombre y mujer son iguales en dignidad, aunque dice, aunque de manera distinta. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Jesús vino a restaurar la creación y la pureza de sus orígenes. La tradición de la iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Esto como una introducción. Ahora vamos a entrar a los que son los pecados que se cometen contra el sexto mandamiento. Tenemos el primero, el pecado contra la castidad. ¿Qué es la castidad? Es la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Entonces, van a ver en el numeral 23-38 que habla de que la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. O sea, la castidad va desde la boca hasta el corazón. O sea, una persona casta no anda diciendo cosas raras, ¿verdad? Ni actuando de una manera incoherente con la castidad.
Entonces, implica aprendizaje del dominio de sí. Es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Y no dicho como en mexicano, desgraciado ese, ¿verdad? Dice desgraciado, no. Aquí dice desgraciado que pierde la gracia, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Medios para lograr la castidad: conocimiento de sí, práctica de ascesis, o sea, de poco sacrificio también, adaptada a situaciones, obediencia a los mandamientos divinos, práctica de las virtudes morales y fidelidad de la oración. O sea, si usted quiere vivir en castidad, tiene que hacer esto, ¿verdad? Orar, practicar las virtudes, seguir los mandamientos divinos, ¿verdad? Y hacer alguno que otro sacrificio. Eso ayuda a dominar el cuerpo. Porque el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Como aquello que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? El sacerdote que le dice al joven sacerdote, dice: padre, que estoy teniendo una lucha contra con el asunto de la castidad. Y dice, el sacerdote viejo le dice: mijo, eso hasta que nos morimos. O sea, ¿qué esperanza le daba al sacerdote joven? Que no, que siguiera luchando, que eso era hasta que se fuera de este mundo. ¿De acuerdo? La castidad tiene unas leyes de crecimiento, pasa por grados, marcado por la imperfección y a menudo por el pecado. O sea, la castidad va creciendo. Representa una tarea inminente, personal, implica un esfuerzo cultural. La castidad es una virtud moral, es un don de Dios también, una gracia, un fruto de trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. De eso se trata la castidad, de imitar la pureza de Cristo. Y vamos a ver cómo se vive la castidad en los diferentes estados en los cuales usted de vida. Vamos a ver. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bueno, voy a pasar esta para entrar a la que yo le estaba diciendo. Diversos regímenes de la castidad. Debe calificar a las personas según diferentes estados de vida. Una, en la virginidad. ¿Quiénes vivirían la castidad en la virginidad? O el celibato consagrado. Sacerdotes, religiosas, ¿verdad? Vivirían la castidad, sí, en la virginidad y en el celibato. Entonces, porque ellos se quieren dedicar a Dios, ¿verdad? Con un corazón indiviso, o sea, que no andan pensando en dos cosas, solo en Dios, ¿verdad? Entonces, entregan toda su afectividad a Dios. Y los casados, ¿cómo viven la castidad? En una relación con la pareja que Dios le ha consagrado. Y entonces, los demás, que no son casados ni célibes, viven la castidad en la continencia. Continencia quiere decir, me aguanto ahora hasta que llegue a tal cosa. O sea, me aguanto hasta que me case, me aguanto hasta que tal cosa. Esa es la continencia. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Esto hoy no se practica mucho, pero es la ley, ahí está. Es un asunto de moderno. Ay, modernícese, ¿qué es lo que dice el catecismo? Eso ya, no, eso pasó de moda. No, ahí esa es ley de Dios. Esta prueba han de ver, o sea, hay un respeto mutuo entre los novios, un aprendizaje de fidelidad. Cuando hay ese guardarse de la castidad en continencia los novios, aprenden la fidelidad. Porque hoy es con ella, pero mañana puede ser con otra. O con él, o con otro. Entonces, dice, reservarán para el tiempo del matrimonio manifestaciones de ternura específica del amor conyugal. ¿Qué quiere decir eso? Que en la relación de noviazgo es una relación en la cual ciertas caricias, ciertos toques deben ser como sacados de esa relación, porque corresponden a la vida conyugal. Ya saben por qué antes los viejos ponían una chaperona, no siempre, ¿ves? Se dieron la mano mucho rato, mira que se dieron un beso pero no en la mejilla, mira aquí nos pasó esto, ¿verdad? Un poco allí. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Vamos a ver las ofensas a la castidad. En el catecismo está definido cada uno, pero ustedes ya pueden leerla después. Primero, la lujuria, que es un deseo a un goce desordenado del placer venéreo. Venéreo quiere decir sexual. El placer sexual es moralmente ordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Entonces, desordenado estamos hablando.
¿A qué se refiere? Cuando se busca el placer sexual fuera de la unidad de la pareja casada o de los fines de la procreación, entonces el placer se está utilizando como diversión y no para ninguna de estas dos fines. Entonces dice que es desordenado. Desordenado. Entonces esas ofensas son, por ejemplo, la masturbación, la fornicación, la pederastía. Pederastía quiere decir relación con menores, la pornografía, la prostitución, la violación y el incesto. El incesto es de personas de la misma familia, teniendo relación hermanos con hermanas, tíos con sobrinos, padres con hijos, abuelos con nietos. Eso es incesto. Entonces, este punto sobre la homosexualidad que presenta el catecismo, vamos a leerlo para que ustedes vean con detalle. Dice, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y ojo a este numeral 2358, porque aquí está el punto de lo que la Iglesia plantea y que muchas veces no se dice, y es, deben ser acogidos con respeto, con compasión, con delicadeza. Se evitará respecto a ello todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Entonces la pregunta es, ¿puede llegar a ser santo una persona que tenga esta tendencia? Sí, si vive en castidad. Y se ofrece esa como tendencia, lo que tiene, ese atractivo, lo ofrece como un sacrificio al Señor. Por eso dice 23:59, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismos que eduquen a la libertad interior. Y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Entonces, eso es lo que dice bien claro el catecismo sobre este tema. El amor de los esposos. Vamos a ubicar porque hablamos bien de este punto cuando hablamos del matrimonio. Y este también porque nos habla a nosotros de la fecundidad del matrimonio. Miren, se metió mucho aquello de la parejita, de ahora solo hablan de un solo hijo. En China ocurrió un fenómeno bien grande que ellos tienen ahora mismo, una recepción, tienen una recepción de la natalidad, o sea, quiere decir que la cosa está invertida. En China no van a poder recuperarse ni siquiera en 50 años la población, y ellos se han quedado sin jóvenes, se ha llenado de viejitos, porque ellos prohibieron por muchos años los nacimientos solo de un hijo por familia, y si nacía mujer, muchos de ellos se deshacían de ella para que naciera hombre, muchos hombres sin encontrar ni siquiera pareja. O sea, un desorden. ¿Por qué? Por querer regular la cosa humanamente sin dejar que Dios lo hiciera. Entonces, todo este fenómeno que hay en España, pueblos con colegios que hay un solo alumno, que celebra cuando nace un niño porque nadie anda teniendo hijos. Entonces los jóvenes hoy que le hablaron del aborto, que le hablaron del control de natalidad, hoy hablan de no tener hijos. O sea, empezó con 2, solo la parejita. Después, no, solo 1, ahora ninguno. Un perrito, un gatito. Entonces mira hasta dónde va la cosa. Es el plan del enemigo. El plan de Dios es, crezcan, multiplíquense. El plan del enemigo, no tengan a nadie, porque Él le va a llegar su tiempo cuando lleguen los santos que necesitan llegar al cielo. Entonces Él retiene ese tiempo a través del control del ser humano, de la población. La alianza contraída libremente a los esposos les impone la obligación de mantenerla una indisoluble. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, habla de la fidelidad, habla de la fecundidad y habla de continencia periódica. Vamos a ver. El don del hijo. Este es un problema que hay hoy. Entonces, después de controlar demasiado la natalidad, después de meter cosas que controlaban el tener hijos, ahora están hablando del derecho de tener un hijo.
Entonces ahí vienen a meter cosas como inseminación artificial, la procreación in vitro, todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué dice el Catecismo 2376? La técnica que provocan disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación de esperma o del óvulo, préstamo del útero, son gravemente deshonestos. Esta técnica lesiona el derecho del niño a nacer de un padre y una madre conocidos a él y ligados entre sí por el matrimonio. Eso de prestar útero y cosas de esas, eso es... Los problemas psicológicos que eso va a causar todavía están por verse. Y ya se están viendo. Eso de vientre prestado y todas esas cosas. El hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona humana. El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por esterilidad deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Y ahí está la posibilidad de adoptar también, lo cual es algo meritorio. Entonces, vamos a las ofensas a la dignidad del matrimonio. Tenemos el adulterio, una palabra que significa infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales uno está casado, establecen relación sexual, aunque ocasional, cometen adulterio. El adulterio es una injusticia. El que la comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge, atenta contra la institución del matrimonio, viola el contrato que le da origen, compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan de la unión estable de los padres. Son los más perjudicados, los hijos. El divorcio también atenta contra la alianza. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Puede ocurrir que los cónyuges, uno de ellos sea víctima inocente del divorcio dictado por la ley, porque el otro provocó eso. O puede ocurrir que una pareja haya uno que tenga problemas de comportamiento fuertes. Entonces la iglesia ahí aconseja la separación. No es que va a soportar a una gente ahí alcohólico, drogadicto, maltratador, etcétera. No lo tiene por qué soportar toda la vida. Puede haber la separación. Otra ofensa al matrimonio es la poligamia, que es aquel que quiere como tener varias al mismo tiempo, o, bueno, no sea el caso de las mujeres que tengan varios al mismo tiempo. Puede haber poligamia, ¿verdad? Está el incesto, que mencioné antes, que es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. Se pueden equiparar al incesto a los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. O sea, se considera incesto si a ti te dan un niño para que lo críe o que es tu hijo adoptivo, es incesto también. Si tú eres una persona que cuida niños, eres como su maestra, su nana, y tienes relación con ese niño o niña, eso es incesto también. Hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica intimidad sexual. O sea, unión libre es ni siquiera casado por la ley. Dice, eso es contrario a la ley moral. Entonces, dice, el amor humano no tolera la prueba, ese es un don total y definitivo de las personas entre sí. Ahora están con esos amigos con derecho, ¿verdad? Probando para que, 1, 2, 3, probando a ver qué pasa. Después que probamos nos casamos a los 15 años con 15 hijos, ¿no? No, eso no, dice que el amor humano no tolera esa prueba. Entonces vamos al 9º mandamiento y ahí terminamos, que dice, distingue 3 especies de codicia o concupiscencia. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. La concupiscencia, ¿se recuerdan ustedes? Que es una forma vehemente de deseo humano. Nosotros tenemos unos deseos dentro del corazón. Realmente el deseo único que debe primar nuestro corazón es de ver a Dios. Pero ese deseo, cuando no se satisface, se va por todos los lados. Entonces, y viene de la desobediencia del primer pecado, del pecado original. Aunque somos sanados de ese pecado, que fue la separación de Dios,
el bautismo nos une a Dios otra vez, pero sigue allí esa marca que decía San Pablo, ese aguijón, en el cual hacemos lo que no queremos y lo que queremos no lo hacemos. Porque se desordenan las facultades morales del hombre, sin ser una falta en sí misma, inclina a cometer pecado. Esa es la concupiscencia. Entonces usted de vez en cuando haga sin vida, se diga, cómprate un concupiscémetros. Sería, ¿verdad? Concupiscémetros. Usted diga, hoy tengo la concupiscencia altísima. Así como usted se mide la presión, se mide el azúcar, mídase la concupiscencia todos los días. Hoy tengo una gana de chismear de todo el mundo, esa concupiscencia la tiene alta. O tengo una gana de irme con otro, con otra, eso es concupiscencia alta. O de ver pornografía, eso es concupiscencia alta. O tengo ganas de echarle 2 o 3 malas palabrotas a alguien y echar con coraje, tirar piedra, tirar platos, caerle a golpe a quien sea, eso es concupiscencia alta. Entonces, míralo por ahí, porque a veces además se cree que la concupiscencia tiene que ver con lo sexual. No, tiene que ver con cualquier, dice aquí, deseo humano vehemente, contrario a la ley de Dios, que nos inclina a cometer pecado. Por eso dijo el Señor en la sexta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí nos está hablando de la concupiscencia de la carne. Los corazones limpios designan los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Y hay 3 dominios: la caridad, la castidad y la rectitud sexual, y el amor a la verdad. La castidad y rectitud sexual es lo mismo, y entonces la caridad y el amor a la verdad. Esos son los 3 dominios. Y miren qué interesante, los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara, que serán semejantes a Él. Es lo que coloca en el libro de Apocalipsis, creo que capítulo 7 y el 14, que habla de los 144,000 que seguirán al Cordero donde quiera que Él vaya. O sea que serán los lugartenientes de Jesucristo en el cielo, los que lleven un corazón limpio. Así que hay que trabajar la pureza de corazón, porque es el preámbulo de la visión, de la beatitud, de ver a Dios cara a cara. Desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Si usted atravesó la Cuaresma y ahora está atravesando el tiempo de Pascua, viviendo en una pureza interior, usted va a comenzar a ver cosas que usted no veía. Usted decía, pero yo estaba haciendo esto, ¿y cómo es posible? O Dios se le va a revelar a usted en ciertas cosas que usted antes no tenía, porque es al que vive puro de corazón que va a venir esa revelación. Entonces es muy importante. Hay una manifestación de la belleza divina. Entonces el combate por la pureza viene mediante la virtud y la castidad, mediante la pureza de intención. Le he hablado de pureza de intención, que es cuando uno hace algo, dedicárselo a Dios. Mediante la pureza de la mirada interior y exterior. Esto es una de las cosas más duras, la mirada, los ojos se van para donde quiera, son como culebra. Igual que la lengua, se mueve como culebra antes de que uno piense, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un ejercicio, ¿verdad? A nosotros se nos critica a los hispanos porque no miramos a los ojos cuando nos están hablando, pero eso viene por una costumbre de ejercitar sus ojos para que no miren donde no deben mirar. Entonces uno a veces lo que hace es que inclina su cabeza, mira así o mira para un lado mientras la otra persona le está hablando. ¿Por qué? Porque a veces lo que hace uno es como no mirar más allá de donde tiene que mirar. Ahí va. Pero si ya logras eso, entonces mira a los ojos y va a ver la pureza del otro y que el otro vea tu pureza, ¿verdad? Hay disciplina de los sentidos, de la imaginación. Esa es la loca de la casa, hay que disciplinarla. Y hay que controlarla para que no se vaya para donde no debe. Hay que rechazar toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. Mire, el 9º mandamiento es tan importante. ¿Por qué? Porque es el primer campo de batalla de nosotros contra el pecado. Si hay algo que te llegó a la mente, el demonio es dice Santiago, que te manda flechas incendiarias constantemente. Entonces, si cuando llegue algo a tu mente, tú combates ahí mismo, el primer ring es ese. Combate ahí mismo el pensamiento impuro y ahí terminó. Pero si tú dices, ay, wow, no, sí, no, pues, mira, nada, no, sí, ahí ya usted va perdiendo.
Ya usted está saboreando la imaginación. Entonces de ahí pasa, de aquí, de la imaginación pasa al corazón a desearlo. Y después de desearlo, falta nada más que el diablo te dé la ocasión para que tú le caigas encima al pecado. Ahí ya está uno listo con la mente, comienza, una no es ninguna, nadie me está mirando, yo soy débil de todos modos, ¿cierto? Yo tengo como confesarme después, todos esos inventos que uno hace, ¿verdad? Para justificarse, y ahí cae redondito uno. Ya vienen los 3 campos de batalla, la imaginación, el corazón y después la acción. Entonces, hay que rechazar toda la complacencia de los pensamientos impuros, que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos, y mediante la oración. Y el próximo año que vamos a dar teología espiritual, vamos a hablar de eso más de lleno, ¿verdad? Solo un adelantito. El pudor, la gente se olvidó de esa palabra. Los modistas se olvidaron del pudor y le interesa. Por eso nos hacen ropas cada día más contrarias al pudor. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado, o sea, tapado, ¿no? Está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas, los gestos, en conformidad con la dignidad de la persona y con la relación que existe entre ellas. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia, a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y la mujer entre sí. El pudor es modestia en el vestir, inspira la elección de la vestimenta, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción. ¿Se han dado cuenta ustedes que cada día desaparece más el pudor? ¿Por qué? Pues cada día la vestimenta la van haciendo más y más, ¿verdad? Impúdica, podríamos decir. Yo vi algo bien raro en estos días que estuve en mi país. Parecía que era una persona, una señora que estaba como desquiciada de la mente. Pero yo dije, ¿dónde consiguió una ropa así? Ella estaba sentada, cruzamos manejando el carro, simplemente fue como un golpe de vista así. Que tenía un traje completo, transparente. Transparente como si fuera un mosquitero, un mosquitero negro, ¿verdad? Pero transparente en sí. Dije yo, ¿y eso qué ropa es esa? ¿De acuerdo? O sea, fue un golpe de mirada así, dije yo, ¿y andan haciendo ropa así? O como una foto me enseñó mi esposa de una señora mayor que la hija le estaba criticando, que tenía un pantalón, pero el pantalón tenía nada más como lacitos así de un lado a otro, abierto de este lado completo y de este lado también. Entonces ese es el invento, ¿verdad? Cada vez. O la ropita pegada, el chicle, que hasta las niñas le andan poniendo eso. Lo cual eso es impúdico. La pureza cristiana exige purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa, de respeto y de la discreción. O sea que vamos a trabajar nosotros el pudor. En la renovación carismática, cuando yo empecé, en el 96, sí, se llegaba allí bien pudoroso todo el mundo, ¿verdad? Ay, ¿se recuerdan ustedes las vestimentas, lo que son de ese tiempo, verdad? ¿Cómo es? Y entonces en las iglesias evangélicas tú sabías que cuando era una hermana evangélica de una vez, porque tú decías, mira, ella anda sin esto, sin lo otro, puesta así, vestida así, vestido de otra forma, y todo eso se ha ido perdiendo el pudor, como pasado de moda. Cuando llegue la de que tienen que llegar, ahí todo el mundo se va a meter en vergüenza. Una vez, una señora en un grupo de oración llegó y agarró el micrófono y dijo, el Señor me dice que a todas las damas que están aquí se vistan hasta aquí del vestido, hasta aquí de la blusa y hasta aquí de la falda. Yo sentí que era que el Señor me iba tocando así hasta que llegaba hasta acá. Entonces, bueno, un mensaje bonito, ¿verdad? Pero yo la agarré después y dije, venga acá, señora, ¿cómo usted vestía antes de convertirse? Ya, no, ¿para qué le digo? Era escandaloso. Digo yo, pues el mensaje era para usted sola. Que ninguna de las que estaban ahí tenía problemas de vestimenta en ese momento, ¿verdad? Entonces uno tiene que orar por sus hijos, elegirles sus ropas mientras usted es responsable de ellos, porque ellos se van directo a la ropita que ven ahí en la televisión, y a veces vienen hasta con marcas de satánicas, de alas y cosas de esas, y cruces invertidas, todas esas cosas. Lo he visto yo en misa dando la comunión a los niños.
A veces vienen con camisetas que están realmente contrarias, ¿verdad?, a lo que es nuestra fe en Dios. Bueno, pues entonces vamos al almuerzo, si está listo, si no a las preguntas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre.